Reforma protestante y contrarreforma. El siglo XVI no es solo el siglo del Renacimiento, también es el siglo de la Reforma, considerado uno de los grandes movimientos religiosos en el seno del cristianismo. La Reforma corresponde a una gran revolución religiosa que rompió con la unidad de la Iglesia Católica en el siglo XVI, separando de ella a todos los que aceptaban las nuevas doctrinas, conocidas bajo el nombre genérico de protestantismo. En el surgimiento de la Reforma no solo influyeron causas religiosas, sino también políticas, intelectuales y económicos y sociales. Causas religiosas. A principios del siglo XVI, la Iglesia se encontraba en un profundo estado de decadencia y de crisis. La riqueza material de esa época hizo que se produjera corrupción y relajación de las costumbres entre parte del clero y el Papa. Todos buscaban aumentar al máximo sus ingresos, ya sea para velar por el futuro de sus familias, satisfacer su gusto por el lujo o proteger a sus artistas favoritos. Tales excesos despertaron poderosas críticas e insistente exigencia en favor de una reforma que lo suprimiese de raíz. Causas intelectuales. La difusión de la Biblia, hecha posible gracias a la imprenta y que puso al alcance de todas las personas la palabra de Dios, fue generando un clima crítico con respecto a los dogmas y organización de la Iglesia. La lectura y la meditación de la Biblia creó en algunos una actitud extractora frente a las ideas religiosas aceptadas por la Iglesia, que no tuviesen una base crítica y literal de este libro. Esta apreciación de la Biblia como única fuente de creencia religiosa fue el más poderoso germen de la Reforma. Causas político y económicas. Durante la Edad Media se produjeron muchas veces conflictos entre el Papa y los gobernantes, reyes o emperadores de los diversos estados europeos. Si bien estas disputas no llegaron a afectar la unidad de la fe, fueron evidencia del resentimiento que se sentían los reyes frente a los papas, y por ello los gobernantes lucharon por aumentar su poder sobre el clero y tratar de reducir los derechos del sumo pontífice. A esto se agrega que entre los ingleses, alemanes y escandinavos surgió un movimiento reactivo en contra de la obediencia a Roma. Para estos países, adoptar la reforma era afirmar su sentido de nacionalidad frente a la catolicidad representada por el papado romano. Por otra parte, la reforma halló campo fértil en países en que el capitalismo se había desarrollado. Ejemplo, Alemania, Países Bajos e Inglaterra. Esto porque las clases enriquecidas gracias al comercio y al monopolio sabían que la Iglesia veía con malos ojos el origen de sus ganancias. Algunos reyes y nobles vieron que separándose de la Iglesia católica podrían adueñarse de sus extensas posesiones. ¿Cuál es la fecha de la Reforma? La Reforma comenzó en el año 1517, cuando Martín Lutero publicó sus conocidas 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, Alemania. ¿Qué decían las 95 tesis de Martín Lutero? Era el cuestionamiento al poder y a la eficacia de la indulgencia. Fue una carta de Martín Lutero dirigida a la Iglesia de Roma en la que desacredita la doctrina papal sobre las indulgencias. La Reforma fue una gran revolución religiosa que rompió la unidad cristiana en Europa occidental y creó al lado de la Iglesia romana otras confesiones cristianas, tales como la Iglesia luterana, la Iglesia calvinista y la Iglesia anglicana, conocida como el nombre genérico de Iglesias protestantes. La Contrarreforma, también denominada Reforma Católica, es el nombre
dado al movimiento creado en el seno de la Iglesia Católica, en respuesta a la Reforma Protestante, iniciada por Martín Lutero a partir del año 1517. En 1543, la Iglesia Católica Romana convocó al Concilio de Trento en un intento de reformar y cambiar algunos aspectos de la doctrina católica. Entre los cambios que se hicieron en este concilio está la elaboración de un catecismo que enseñara la doctrina católica, la creación de seminarios para mejorar la formación de clérigos, el fortalecimiento del Tribunal de la Inquisición, encargada de elaborar un listado de libros prohibidos, y finalmente la creación y reorganización de órdenes religiosas, como la Compañía de Jesús, que había sido fundada en 1538.